Hoy vamos a desentrañar una historia absolutamente increíble sobre cómo una simple caja de madera logró transformar por completo la música a nivel global. O sea, es una pasada pensar que algunos de los sonidos que hoy consideramos súper tradicionales y casi ancestrales en ciertos géneros son en realidad el resultado de cruces culturales totalmente inesperados. En este análisis vamos a explorar el cajón flamenco. Hoy en día es imposible imaginar un cuadro flamenco sin él, pero curiosamente su origen nos lleva a un continente completamente distinto. Prepárense porque esta es una historia de resistencia, de genialidad musical y de una evolución absolutamente meteórica. A ver, vamos a meternos de lleno en esto con una frase que, la verdad, da en el clavo. El cajón parecía inventado para el flamenco. Esta cita no es de cualquiera, viene nada menos que del legendario Paco de Lucía. Y claro, cuando el mismísimo genio de Algeciras afirma que un instrumento extranjero parecía hecho a medida para su propio arte, hay que prestarle atención. Lo más fuerte es que esta conexión no fue el resultado de años de estudio, que va, fue un momento de pura intuición que cambió la percusión para siempre. Así que aquí está el gran misterio de hoy. ¿Cómo es posible que una humilde caja de madera, diseñada para llevar fruta en Perú, cruzara el charco y se convirtiera en el auténtico corazón, en el motor de la música española? Para entender cómo se dio este salto intercultural tan bestia, tenemos que viajar bastante atrás en el tiempo y ver de dónde sale todo esto. Empecemos por el principio. Las raíces de la resistencia. Orígenes afroperuanos. Lejos de los tablaos de Andalucía, el verdadero nacimiento de este instrumento viene de una época superdura. Durante los siglos XVII y XVIII, la población afrodescendiente esclavizada en Perú sufría una opresión cultural tremenda. Fijaos hasta qué punto que la Iglesia Católica y la Corona Española prohibieron de raíz el uso de tambores de cuero. ¿Por qué? Pues porque las autoridades pensaban que se usaban para rituales paganos y, sobre todo, que servían para comunicarse y organizar rebeliones. Y claro, ante algo así, la necesidad agudizó el ingenio de una forma brillante. Literalmente, el cajón es hijo de la resistencia. Como no tenían tambores, los músicos afroperuanos empezaron a buscar alternativas en las cosas que tenían a mano. En los puertos de Callao y Lima empezaron a usar las mismísimas cajas de madera donde venían las mercancías. Y ojo, no se quedó en un parche temporal. Con los años, esa caja se perfeccionó hasta convertirse en el cajón peruano tradicional, siendo el pilar de ritmos superprofundos como el festejo, la zamacueca o el landó. Es una prueba maravillosa de cómo la creatividad siempre se abre paso. Damos un salto en el tiempo hacia un momento clave, la chispa de 1977, una noche fatídica en Lima. Nos plantamos de lleno en la vibrante década de los 70, concretamente en 1977, en la ciudad de Lima. El sexteto de Paco de Lucía estaba de gira y fueron invitados a una fiesta en la Embajada de España. Y fíjate qué casualidad que en esa misma fiesta estaba tocando la icónica cantante Chabuca Granda, acompañada por percusionistas enormes como Caitro Soto. Y fue exactamente ahí, en ese cruce de caminos, donde saltó la chispa. Al escuchar a Caitro Soto tocando aquella caja de madera, a Paco de Lucía se le encendió la bombilla. A ver, el flamenco llevaba muchísimo tiempo arrastrando un problema acústico. El taconeo y las palmas hacían muchísimo ruido y muchas veces tapaban los detalles de la guitarra. Pero de repente, Paco escuchó el cajón y se dio cuenta de que tenía el tono, el ritmo y, lo más importante, el volumen exacto para empujar la música sin comerse a la guitarra. Era, literalmente, la pieza del rompecabezas que les faltaba. Y la historia se escribe a menudo en pequeños detalles. 12.000 pesetas. Esa fue la cantidad exacta. Por unas 12.000 pesetas de la época, que era una cantidad bastante modesta, Paco le compró su cajón a Caitro Soto. Sinceramente, debe ser una de las compras más rentables de la historia de la música. Es casi cómico pensar que el futuro del todo un género musical cambió por lo que costaba una buena cena. Y no perdieron el tiempo. Paco no esperó ni a volver a España. Esa misma noche le pasó el instrumento a su percusionista, el brasileño Rubén Dantas. Y bueno, se pusieron a improvisar probándolo con el complejo compás de la bulería. Y encajó. Encajó tan bien, de una forma tan natural y revolucionaria, que en cuestión de horas supieron que ese instrumento había llegado al flamenco para quedarse. Pero claro, el instrumento tenía que evolucionar. Pasamos a la metamorfosis, adaptación a España. Fijaos bien en esto porque es súper interesante. Para encajar al 100% en el sonido rasgado de España, el cajón sufrió una mutación. Por un lado tenemos el diseño peruano original, madera limpia, una tapa más gruesa y un sonido súper profundo y seco. Pero claro, los artesanos y músicos flamencos necesitaban algo más agudo, que respondiera al toque de la guitarra. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron la tapa más fina usando abedul o haya, pero la verdadera genialidad fue meterle cuerdas de guitarra por dentro, pegadas a la tapa. Así consiguieron ese chasquido agudo tan característico, un sonido casi como el de la caja de una batería. Una genialidad técnica. Y con el instrumento ya afinado, la cosa se disparó. Vamos con generaciones de maestros, un relevo de innovación.
Si miramos esta línea de tiempo, es alucinante lo rápido que fue todo. Podemos dividirlo en 4 etapas clarísimas. Los pioneros de los 70 y 80 que se atrevieron a meterlo, los consolidadores de los 90 que ya lo integraron totalmente en el flamenco, los virtuosos de los años 2000 que llevaron la técnica a la estratosfera y la vanguardia de hoy en día. O sea, en apenas unas décadas hemos pasado de golpear una caja de forma experimental a un nivel de virtuosismo absoluto. Para ponernos en contexto con esas 2 primeras etapas, tenemos a Rubén Dantas como el pionero total y a Keitro Soto como la raíz indispensable. Pero luego entraron figuras como Manuel Soler, que era bailador, y consiguió pasar el ritmo de sus pies, literalmente a sus manos sobre la madera. En los 90, Ramón Porrina le dio un peso espectacular al compás. Tino Di Geraldo lo mezcló con jazz y rock, y por supuesto Antonio Carmona con Ketama, que cogió el cajón y lo hizo global, llevándolo al pop. Y al observar toda esta evolución, nos damos cuenta de la barbaridad de talento que rodeó a este instrumento. Ya no era solo una herramienta para hacer de fondo, estaban inventando un lenguaje nuevo en tiempo real, subiendo el listón de la exigencia año tras año hasta convertir al cajón en un símbolo de la cultura en España. Y ya cuando entramos en el siglo XXI es una auténtica locura. Artistas como Piraña demostraron una velocidad que no parece humana. Paquito González le dio unas dinámicas súper sutiles y gente como el bandolero aportó una pegada brutal para acompañar el baile. Y hoy en día, bueno, la vanguardia con Manu Masadedo o David Chupete ya juega en otra liga. Meten pedales, escobillas, polirritmias loquísimas, básicamente han convertido una sencilla caja en una pequeña orquesta percusiva. Ahora bien, vamos a la teoría musical. El latido, el motor rítmico del flamenco. Vale, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? La clave aquí es entender que el cajón es el verdadero reloj del grupo. Por ejemplo, en las bulerías, que son 12 tiempos súper complejos, el cajón marca fuerte exactamente en el 3, el 6, el 8, el 10 y el 12, manteniendo todo el mundo unido. En los tangos, que van a 4 tiempos, pega fuerte en el 2 y el 4. Y en estilos más alegres, como las alegrías, aprovechan el chasquido agudo de las cuerdas para imitar el sonido de las castañuelas. Es un sistema increíblemente sofisticado. Para ir cerrando, hablemos del panorama general. Impacto global, de Perú al mundo. Y es que la música, al final, no sabe de fronteras. Ese viaje que empezó en los puertos de Perú y explotó en Andalucía, no se quedó ahí. Hoy por hoy, el cajón está por todas partes. Lo ves en tríos de jazz en Nueva York, en bandas de pop, en grupos de folk y de música afrocubana en todo el mundo. Es, sin lugar a dudas, una de las fusiones culturales más orgánicas, hermosas y exitosas de la historia de la música contemporánea. Lo que nos deja con una reflexión súper potente. Si una simple caja de madera para transportar mercancías pudo viajar por el mundo y convertirse en el latido de incontables géneros, ¿qué otras historias alucinantes estarán escondidas delante de nuestras narices? ¿Qué otras fusiones culturales brutales hay detrás de los ritmos que escuchamos cada día en la radio? Desde luego, el arte es un diálogo constante que nunca termina. Nos vemos en el próximo análisis. ¡Hasta pronto!